Después de estar viendo las noticias que están pasando en las iglesias, ya sean pequeñas, ya sean grandes, lo que está sucediendo con pastores, cómo dejan las iglesias, cómo cambian la ortodoxia de la doctrina básica de la iglesia, de las Sagradas Escrituras, cómo están pasando a otras doctrinas, ya sea las megas iglesias o las pequeñas iglesias. Orando en mi corazón he sentido de que quizás lo más importante se ha perdido dentro de la iglesia, que ya no se predica qué es el corazón del evangelio, cuál es el corazón del evangelio. Y esta tarde quisiera llevar y recordar cuál es el corazón del evangelio. Vamos a comenzar entonces, hermanos. Abramos las Sagradas Escrituras en Romanos capítulo 3. We're going to open our Bibles to Romans chapter 3. Llamaremos esta tarde el corazón del evangelio. This afternoon we're talking about the heart of the gospel. Romanos 3, versículo 21 en adelante. Romans chapter 3 verses 21 onwards. Cuando lo tengan me dicen amén, por favor, hermanos. Amén. Gloria a Dios. Dice así el Señor en su santa palabra. Y antes de leerlo, quiero que usted levante su palabra, su Biblia, o la palabra del Señor, y usted diga: esta es mi Biblia. Esta es la palabra de Dios, la palabra incorruptible, indestructible. Ella dice lo que yo soy. Hoy mi mente y mi corazón estarán receptivos para recibir su palabra. En Cristo Jesús, mi Señor, mi Salvador, oro. Amén y amén. Y dice el Señor en santa palabra en Romanos 3:21. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Subraya el versículo 23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Verso 25, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Padre, nuevamente gracias. Gracias por tu palabra. En Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Comenzaré diciendo, hermanos, y entienda esto. Imaginemos que estamos en una corte. We're going to start by imagining that we're in a courtroom. Hay tres personajes principales: There are three main characters: el acusado, the defendant, el fiscal the y prosecutor, el juez. and the judge. El fiscal le trata de demostrar al juez, The prosecutor tries to demonstrate que el acusado es culpable. to the judge that the defendant is guilty. Si el acusado es declarado inocente, If the defendant pleads not guilty, el juez
en base a las evidencias presentadas, the judge, based on the evidence presented, da el fallo de culpable o inocente. gives the ruling of guilty or innocent. Antes de comenzar el proceso, Before the process begins, el juez le pregunta al acusado, the judge asks the defendant, ¿cómo se declara? how do you plead? ¿Inocente o culpable? Consideremos lo que sucede en cada uno de estos casos. And the two options are innocent or guilty. Let's consider what happens in each of these. Si el acusado se declara inocente, If the defendant pleads not guilty, es posible que en base a la evidencia it's possible that based on the evidence, el juez lo declare inocente. the judge finds them not guilty. También es posible que la evidencia demuestre que es culpable. It's also possible that the evidence shows that they are guilty. En base a esto, el juez dará su dictamen. With this in mind, the judge gives his ruling. Pero voy a hacer una pregunta. But I'm going to ask you a question. ¿Alguna vez se ha visto que el acusado se declare culpable Have you ever seen where a defendant has pleaded guilty y que el juez le juzgue inocente? and then found innocent by the judge? Imagínense, yo soy culpable, yo he matado. Y yo le digo al juez, sí señor, yo lo maté. Y viene el juez y le dice, no, pero usted es inocente. ¿Se ha visto esto? Bueno, en mi país quizás dice el hermano, bueno, está bien. Si quieres que Dios te declare inocente, hermano, If you want God to declare you innocent, aún siendo culpable, even if you are guilty, te conviene prestar atención a lo que dice el pasaje leído you should hoy. pay attention to what the biblical passage reads today. Estos versículos han sido llamados el punto central These verses have been called the central point y el lugar central de esta epístola and the central place of this y epistle de la Biblia entera. and of the entire Bible. El problema que consideras aquí el apóstol The problem that the apostle, y el problema que enfrentamos todos nosotros the problem that the apostle Paul es el siguiente. and all of us are facing is this. ¿Cómo puede la humanidad pecadora How can a sinful humanity alcanzar la gloria de un Dios justo? reach the glory of a just God? Hermanos, fuimos creados para estar en relación con Dios, We are created to be in relationship with God, para reflejar su gloria to reflect His glory y cumplir su propósito en nuestras vidas. and fulfill His purpose in our Quiero lives. acordarles, I want to remind you, cuando Adán y Eva vivían en el jardín del Edén, when Adam and Eve lived in the Garden of Eden, vivían en perfecta felicidad, they lived in perfect happiness, perfecta paz, perfect peace, perfecta armonía, and perfect harmony, porque la gloria de Dios se manifestaba en ellos. because the glory of God manifested in them. Sin embargo, However, cuando pecaron, when they sinned, fueron expulsados del jardín they were expelled from the garden, y de la comunión con Dios and the communion que habían disfrutado día a día. with God that they had been enjoying day after day. Todos nos hemos encontrado en la misma situación que ellos. We all find ourselves in the same situation as they Y were. así lo declara el versículo 23, Verse 25 que clarifies pedí que it. subrayaran. I want you to Y underline it. dice, And it says, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. for all have sinned and fall short of the glory of God. Ya que todos hemos pecado Since we have all sinned y seguimos pecando, and we continue to sin, estamos tan alejados de la gloria de Dios we are as far removed from the glory of God como llegaron a estar Adán y Eva. as Adam and Eve were. Quiero decirles, Dios es justo y santo God is just and holy, y nosotros no lo somos. and we are not.
Esto crea un gran problema. This creates a huge problem. Si Dios simplemente ignorara el pecado, If God simply ignored our sin, conviviendo con nosotros como lo hacía antes del pecado de Adán y Eva, if He lived with us as He did before Adam and Eve sinned, Él sería injusto, He would be unjust, pues Él es un juez de todos. since He is the judge of all. Es la norma final de justicia. It is the final standard of justice. Y hago esta pregunta: And I have a question. ¿es Dios injusto? Is God unfair? La pregunta es: claro que no. La Of respuesta: course not. That's the answer. Él no puede simplemente ignorar el pecado. He cannot just ignore sin. En cambio, si Dios simplemente nos diera a todos nuestro merecido, Instead, if God gave us all our due, nos mandaría directamente al infierno, He would send us straight to hell, porque eso es lo que sería justo, because that's what is just. es lo que nos merecemos por nuestros pecados. It's what we deserve for our sins. Sin embargo, However, en su amor, in His love, Dios no quiso que todos nos perdiéramos. God did not want all of us to get lost. Podemos establecer que todos estamos bajo el pecado We can establish that we are all under sin, y no tenemos nada que ofrecerle a Dios and we have nothing to offer a God cambio de que Él nos perdone. in exchange for our forgiveness. Tanto la gente religiosa Both religious people como el criminal más vil, and the most vile criminal, toda la gente educada both educated como la que no tiene educación, and uneducated people, todos somos iguales, we are all culpables equally ante guilty los ojos de Dios. before the eyes of God. Amén. Pero Dios, But en su God, sabiduría, in His wisdom, encontró una salida found a way al callejón sin salida. out of the way with no exit. Fue una salida que le costó mucho, It was an outing that cost Him a pero lot, que hizo por su amor. but one that He did out of love. Amén. Leamos el versículo 21. We're going to read verse Y dice, 21. It says, La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para que todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Perdón, el 21. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. Empieza diciendo, this verse begins by saying, pero ahora. but now. Son palabras llenas de esperanza, These words are full of hope. son palabras llenas de compasión. Cuando Dios obra, Él trae esperanza, When God works, He brings hope. ya que para internalizar esta esperanza, To internalize this hope, tenemos que entender lo que Él nos dice el versículo 20. we have to understand what He tells us in Y verse el 20 nos 20. dice, ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de Él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Amén, hermanos. Por lo tanto, la ley de Dios dada a Moisés sirve para que tengamos conciencia del pecado. The law of God given to Moses serves to make us aware of sin. Todo lo que las tablas, los 10 mandamientos All the 10 Commandments nos llevan a que tú y yo tengamos conciencia de que hemos pecado. they make you and me aware of when we've sinned. Amén, hermanos. Sin embargo, lo que Dios hizo para
manifestar su justicia However, what God did to manifest his righteousness no es algo totalmente inesperado. is not totally unexpected. Él ya había anunciado por medio de la ley y los profetas que algo grande iba a suceder. He had already announced through the law and the prophets that something great would happen. En el Antiguo Testamento dijo de una y mil veces, algo grande viene. In the Old Testament, God said in 1,000 ways, something great is coming. En la ley con sus leyes de sacrificios In the law with its sacrificial laws que tipificaban el sacrificio de Cristo. that represented the sacrifice of En los Christ. profetas In the prophets, que hasta dijeron dónde iban a ser, who even de said where he qué was going forma to be born. iban a ser. Dios iba preparando el camino And in many other ways, God was preparing the way hasta que se manifestó Cristo Jesús. until Jesus Christ appeared. Amén, hermanos. Den un fuerte aplauso a Él, hermanos. Pero si se lo va a dar, déselo fuerte, hermano, para la gloria y la honra de Él. Por medio de la fe en Cristo, Through faith in Christ, nosotros podemos ser revestidos de la justicia de Dios we can be clothed in the righteousness of God para cubrir nuestra propia injusticia. to cover our own injustice. Nosotros siendo pecadores, We, being guilty sinners, culpables, podemos ser declarados justos por Dios can be declared righteous by God en base a lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. based on what Jesus Christ did on the cross of Calvary. Entonces vamos a poder entender el versículo 24. So we're going to understand ¿Qué verse dice así? 24. It says, Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. La gracia de Dios, es decir, sin hacer nada para merecer su favor, by the, podemos ser declarados justos. by the grace of God, that is, without doing anything to deserve his favor, we can be declared righteous. Y lo vuelvo a repetir, por la gracia de Dios, And I'm going to repeat, by the grace es of God, decir, sin hacer nada without doing anything para hacer su favor, to deserve his favor, podemos ser declarados justos. we can be declared righteous. Esto es lo que significa ser justificados, This is what it means to be justified, ser declarados no culpables. to be found not guilty. Habrá un gran juicio al final de la historia, There will be a great judgment at the end of the story, cuando todos tendrán que responder por sus pecados. when everyone will have to answer for their sins. La pregunta es, The question is, ¿qué excusa le darás a Dios por los tuyos? what excuse will you give God for your sins? No hay pretexto que valga. There is no valid excuse. Sin embargo, Dios puede declararte no culpable ahora. However, God can find you not guilty now. ¿Y cómo puede ser esto? Es la pregunta. How can this be? That's the Mira, question. leemos nuevamente el contexto 24 y 25. We're going to read the context of verses 24 Lo and dice, 25. siendo justificado gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Amén, amados. Oh, mis amados, Dios nos lo explica en dos formas diferentes. God explains it to us in two different ways here. La primera,
se llama la redención. The first is called redemption. ¿Por qué explico esto? Porque cuando Pablo escribía esta epístola, se hablaba el griego. Y estas palabras jurídicas, aquellos que han estudiado abogacía o jurisprudencias y que estudiaron la epístola de los Romanos, tuvieron que haber entendido, mis amados, los términos de redención. Es decir, la primera se llama la redención. The first is called Y redemption. muchas veces no se le explica a la iglesia qué es ser redimidos. What does it mean to be redeemed? No voy a hablar de la palabra del griego, porque son 3 palabras que se utilizan, pero no las voy a hablar, que es agorazo y lutro. Pero no vamos a hablar de eso, vamos a hablar en el castellano, qué es lo que significa redención. Y lo voy a dar como un ejemplo. I'm going to tell you an example of what redemption En el is. mercado de esclavos, anteriormente en la antigua Roma, In ancient Rome, there were slaves for sale in a market. los esclavos se vendían They sold these people a un precio, for a price. o si no le daban la muerte Otherwise, they would give them death por lo que ellos habían hecho o por el pecado que ellos habían cometido. sometimes because of the sins that they had committed. Y el que lo vendía se dice, no se acepta nada menos. Sometimes they were not willing to accept anything less. No está dispuesto a no había regateo como lo hay ahora. They were not willing to haggle. Entonces llegaba uno, Then, if someone arrives dice? who says, estoy dispuesto a pagar el precio. I'm willing to pay the price, Yo iré a la cruz I will go on the por esta cross persona, in this person's place, en el cual pago el precio para que quede en libertad. pay the price so that you are free. Esta es la redención. This is redemption. Es el pago de precio para poner en libertad a una persona. It is the payment of the price to set a person free. Cristo pagó el precio por su sangre para librarnos, hermanos. Christ paid the price with his own blood to set us free. Ya basta de estar haciendo gran teatro y la persona no entiende y le dice, tú eres salvo, pero ¿salvo de qué? El Señor te ha comprado del mercado, hermano. Christ has bought you from the market. Amén. El Señor, mírate cómo estabas tú, cómo estabas en ese lodo. Él puede redimirte The Lord saw how you were. por la fe en Cristo Jesús. He can raise you through Puede faith ser in Christ, justificado, justify you, puede ser justo, porque Él te compra, because he bought porque you. Él ha hecho el sacrificio en la cruz del Calvario por ti y por mí. Amén. ¿Entendemos, mis amados? Es tan importante para haber nacido entender este término. Si tú has nacido de nuevo, debes de haber entendido que el Señor te ha comprado con su sangre. If you were born again, you'll De ese understand mercado de inmundicia donde tú estabas, Él te ha rescatado. that Christ has bought you. Por eso Filipenses dice que te ha pasado de las tinieblas a la luz admirable. Amén, hermanos. Y la segunda cosa, hermanos, The second thing es que aquí se refiere a un sacrificio de expiación o propiciación. is that this can also be referred to as the sacrifice Eso of es, atonement. para poderlo entender, tenemos que estar visualizando el templo del Antiguo Testamento.
En el lugar santísimo había un propiciatorio, que era donde estaban los dos querubines, el arca del pacto, donde entraba una sola vez el sumo sacerdote y expiaba sangre del cordero inmolado, del cordero perfecto para perdón del pueblo. Amén. Si el Señor aceptaba esa expiación, el pueblo era perdonado por un año, y cada año estaban haciendo los sacrificios. Pero hoy ya vino Cristo una sola vez, se sacrificó una sola vez para siempre por tu pecado, por nuestros pecados. Y si tú ahora que me escuchas no has recibido o no has entendido, Cristo puede limpiarte, puede rescatarte de ese mercado donde tú estabas y limpiarte con su sangre bendita. Amén. Oh, mis amados, quiero terminar leyendo versículo 26. I want to finish by reading ¿Qué verse dice? 26. Con la mira, Romanos 3:26, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Oh, mis amados, están pasando tantas cosas en el Medio Oriente que es importante que te des cuenta que Cristo viene por su iglesia. Es importante que te des cuenta de que ya no podemos estar jugando al cristianismo o a ser una gente religiosa o a decir, pues yo no he hecho nada malo que lo merezca. Yo no le hago nada a nadie mal. O que digas, por fin y al cabo no hay cielo, no hay infierno. Habrá un día en que todos seremos juzgados. Y va a estar en tu decisión si tú dijiste, yo sigo a Cristo. He decidido seguir a Cristo. Oh, mis amados, quiero terminar diciendo, Dios sigue siendo justo, God is still just, pero puede declarar justo a todos los que tenemos fe en Jesucristo, but He can declare all of us who have faith in Jesus Christ. porque Jesús pagó nuestro precio He can declare us righteous because Jesus paid our price y satisfizo and satisfied las demandas de la justicia de Dios. the demands of God's justice. Pongamos de pie. Si tú quieres hacer una pequeña oración de fe en Cristo Jesús, solo tienes que decirte, Señor, sácame de ese fango donde estoy. Me tiene atado Satanás con esta mujer, con este vicio, con estos juegos de azar, con estos pensamientos. Libérame, Señor, porque pongo fe en ti y creo que tú has puesto tu cuerpo, tu sangre por mí, y que resucitaste al tercer día, Señor, para darme vida eterna. Gracias, Señor. Dile, gracias. Gracias. En tus manos encomiendo todo mi ser.
espíritu, alma y cuerpo. En Cristo Jesús oro. Amén.